Hola a todos y todas, les damos la bienvenida a este espacio fraterno de la provincia colombiana, en donde mensualmente tendremos la oportunidad de conversar con jesuitas, colaboradores y amigos de la Compañía de Jesús en torno a temáticas como compartir la alegría de la vida, la esperanza y la apuesta por la reconciliación. Hoy nos encontramos en la Curia Provincial de los Jesuitas en compañía de nuestro querido amigo Toño Pepe, socio de la provincia y delegado de Comunicaciones. ¿Cómo estás, Toño Pepe? Supremamente bien, y muy contento de estar aquí. Bueno, me alegra mucho. Hoy queremos disfrutar de un café con nuestro querido compañero Francisco Herrú, o como le llaman cariñosamente, Pacho. ¿Cómo estás, Pacho? Muy bien, Alice, y muy contento por esta invitación a conversar con mis compañeros jesuitas y tantos amigos y colaboradores, y estar contigo y con Toño Pepe, como le decimos al padre Antonio José. Bueno, nuestro querido compañero es un jesuita caleño, economista, filósofo y gestor de paz. Estudió en el Colegio San Juan Berchmans de Cali, de la Compañía de Jesús. Fue condecorado con la medalla Caballero de Honor de la Legión Francesa, el Premio Nacional de Paz en Colombia, la Orden del Sol Naciente Rayos de Oro con Roseta de Japón y el Premio para la Prevención de Conflictos. Es expresidente de la Comisión de la Verdad. Entre 2008 y 2014 fue provincial de la Compañía en Colombia y es fundador del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio. Bueno, te damos una bienvenida muy especial, es un placer tenerte en este espacio. Bueno, y como lo prometido es deuda, pues vamos a tener un espacio de café, vamos a tener un espacio de conversación. Y bueno, ¿cómo te gusta el café? El café me encanta y me gusta mucho el café que estamos produciendo hoy en día en las fincas de la Compañía. Es de muy buena calidad y aquí mismo en esta casa y en Cartagena, donde estoy hoy en día, lo saboreamos todos los días. Súper bien, mira, hoy vamos a tener la oportunidad de probar este café de Santandercito, Cundinamarca, de la Casa de Ejercicios de San Claver. Entonces, querido Toño Pepe, vamos a deleitarnos con este cafecito. Acá tenemos aromática, tenemos lechecita. Yo quiero café. Cafecito, a ver. ¿Te gustaría con leche? No, no, porque no sabe lo mismo. Claro. Demasiado bueno para mezclarlo. Listo. Súper bien. Bueno, en este espacio de cafecito, pues con la salud de todos, queremos empezar conociendo cómo empezó tu día, Pacho. Mi día hoy empezó tomando un avión, salí realmente de Santander de Quilichao a las 5 de la mañana, donde estaba dando un retiro a una obra que es muy querida por todos nosotros, que es el Instituto Intercultural de la Universidad Javeriana de Cali. Estábamos en un retiro porque ellos están en un momento de planeación y llegué de allá para esta conversación con ustedes y para una reunión con el padre provincial. ¿Cómo es un día típico, aparte de la oportunidad que tuviste hoy de viajar, cómo es un día típico de Pacho Herrú? Un día típico mío exactamente es una levantada muy temprano y salir a hacer ejercicio, que hoy en día en Cartagena es correr desde el santuario de San Pedro Claver hasta la playa de Marbella, bañarme en el mar, nadar en el mar y regresar, y luego tener un rato de meditación en silencio, esto ya desde hace mucho tiempo, desde hace años, con un grupo de personas que se pegan en Zoom, hacemos un rato de meditación en silencio, y después de eso desayuno, ayudo en las Eucaristías en el santuario, y si no, pues hay momentos en que celebro solo, pero sintiéndome unido con toda la iglesia, y estoy todo el día trabajando hoy en día en cómo resignificar la misión de Pedro Claver para trabajar por las nuevas esclavitudes, asunto en que estamos bajo la dirección del padre Alfredo Ferro y con un grupo de jesuitas magnífico y de nuevo acompañantes y amigos en Cartagena, y también ayudando a asuntos de paz del país. Súper bien. Bueno, y Toño Pepe, ¿tú cómo empezaste tu día?
Yo empiezo también el día muy temprano, me organizo. Solemos con un grupo de compañeros jesuitas a las 6:15 celebrar la Eucaristía en la comunidad. Yo vivo en la comunidad jesuita de la Javeriana, y después el desayuno y listos para la oficina. Listo. Llegué y me encontré con una amiga que había estado en Cartagena hacía poquitos días, entonces me fue a saludar, me fue a contar cómo le había ido en Cartagena, en sus reportajes, y me llevó un pequeño caracol traído del mar. Una reliquia más para mi colección de objetos queridos por personas queridas. Bueno, Pacho, compañeros y amigos y amigas de la compañía que nos escuchan y ven este programa, hemos oído mucho y lo he visto en los medios de comunicación a través de su tarea como gestor de paz, de derechos humanos, presidente de la Comisión de la Verdad, también en algunos momentos particularmente difíciles, y queremos conocer a Pacho de Rú, el ser humano. ¿Quién es Pacho de Rú? Tu hogar, tu familia, Cali, tu juventud, el Colegio Bermans, toda esa etapa de vida tan bonita en la que nos modelamos todos para el futuro. Pues gracias, Antonio José. Para decirlo de forma muy resumida, sí, nací en una familia muy bella en Cali, muy unida, porque mi papá y mi mamá se entregaron a sus hijos. Fuimos 7 hermanos, murió ya uno de nosotros y nos dolió mucho, murió a los 51 años más o menos por una embolia cerebral. Todos los demás hemos tenido muy buena salud, mis padres fueron muy longevos. Estudié en el Colegio Bermans, no me alcancé a graduar porque al terminar el 4º de bachillerato, en lugar de empezar el 5º, entré a la Compañía de Jesús. En eso tuvo un papel muy bonito el padre Pedro Arrupe, porque era muy amigo de mi casa y me ayudó a persuadir a mis papás de que me dejaran entrar al noviciado tan joven. Hice el noviciado en la Ceja y el generado en Santa Rosa, pues son los estudios de humanidades, y me entusiasmé mucho con los clásicos latinos y los clásicos griegos. Pero me pasó una cosa muy especial. Yo vine quizás esto lo podemos conversar después, por qué me puse a estudiar economía, pero quiero decirles simplemente que además de los estudios de economía, hice los estudios de teología, pasé un tiempo de magisterio en la Javeriana y trabajé en el CINEP, terminé en Europa haciendo un doctorado en economía, que lo estudié en la Sorbona y en la London School of Economics, y luego trabajé mucho tiempo en el CINEP, fui subdirector de CINEP, luego director de CINEP, y posteriormente hice el trabajo en el territorio de misión de la compañía, en el Magdalena Medio, durante 14 años. Pues sacamos adelante una obra que fue del CINEP y de la diócesis de Barranca, que el primer obispo había sido jesuita, y que se llamó el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio. Luego estuve un par de años de ahí salí de provincial durante 6 años y posteriormente estuve en el Centro de Fe y Cultura 2 años y pasé a la Comisión de la Verdad. Bueno, y aquí estoy, hoy en día. Pacho, de esos años de niñez y adolescencia en Cali, de la vida de colegio, la convivencia con tus hermanos, los amigos, las fiestas, las novias, todo eso que es normal en la vida de todo ser humano, tus gustos deportivos, de alimentos, de cosas de tipo artístico, de todo eso que nos puedes contar. Pues tengo recuerdos muy bonitos de los bailes que hacíamos nosotros de adolescentes, en Cali los llamábamos repichingas. Recuerdo que, pues piensen ustedes, 14, 15, 16 años, pues éramos unos niños, pero disfrutábamos, eran fiestas de familia que compartíamos mucho. Me aficioné mucho a nadar porque siempre desde niños en la casa de nosotros en Cali hubo piscina. Participé en intercolegiadas, tanto en natación como en
en maratón y en ciclismo. Me acuerdo, por ejemplo, en el Bermans competir con la doble Ajamundí en cicla y así. Pero además tuve recuerdos muy bellos de la tropa scout del Bermans, con otros jesuitas que me acompañaron, como el padre Roberto Caro, hoy en día que fue maestro mío, magisterio, estaba de maestrillo, y pues fueron tiempos muy bellos y muy vinculados al campo también, por la finca del abuelo, de la familia. Muy bien. Pacho, digamos que hemos escuchado mucho sobre el jesuita que va a las comunidades, que trabaja en proyectos de paz, de reconciliación. Cuéntanos de dónde nace esa sensibilidad por la paz, por los derechos humanos y por las comunidades que más lo necesitan. Pues la paz por ir donde los pobres nace de mi papá, que nos llevaba de niños. Era de una institución que se llamaba la Conferencia de Paúl, de San Vicente de Paúl. Entonces papá iba a llevarle mercados a familias pobres en Cali y nos llevaba de niños. Después en el Bermans íbamos mucho a Terrón, Colorado, los fines de semana a trabajar con las comunidades pobres. Luego después en el Juniorado comenzamos a leer la enseñanza social de la iglesia y a sentir el compromiso de la iglesia por los pobres. Pero cuando llegué a Bogotá a estudiar ciencias y a hacer la filosofía, en el año 65 me impresionó mucho Camilo Torres. Camilo al principio no estaba en la guerra, ese año 65, a mí me impresionó mucho verlo aquí. Yo venía a la Javeriana con los científicos a hacer trabajos de laboratorio en nuestro año de ciencias, y Camilo lo encontramos varias veces aquí en el río Arzobispo, que baja de la Javeriana hasta acá. En la 39. En la 39, una multitud de gente oyéndolo. También tuve la oportunidad de oírlo en la Universidad Nacional y me impresionó mucho ese sacerdote totalmente dedicado a los pobres. Camilo utilizaba sotana y Camilo tenía un discurso muy contundente de justicia. Y durante ese año Camilo fue el hombre de la unión. Piensen que en el Frente Unido está la Democracia Cristiana, el Partido Comunista, el Partido Conservador, el Partido de Izquierda de López Miquelsen dentro del Partido Liberal, el MRL, y ver una pasión por la unidad y por las multitudes. Pero Camilo de pronto nos sorprende a todos, porque la reunión de los camilistas, yo pues era un científico jesuita, un pequeño jesuita, casi un junior, así que lo único que hacía era ver eso con mucho impacto, pero eso me impresionó mucho, un sacerdote tan entregado por la causa de la justicia. Pero claro, Camilo había convocado todos esos grupos para finales del año aquí en Bogotá, y de pronto en octubre decide irse a la guerrilla. Y eso sí me confundió mucho, pero eso me marcó mucho, me confundió porque me dejó pensando, esto no tiene sentido, la guerra no nos lleva a ninguna parte. Yo nunca he estado de acuerdo con la lucha armada. Camilo pues muere en el primer combate, donde lo mandan los Vázquez Castaño, que eran los jefes del Ejército de Liberación Nacional. Estoy convencido que si estuviera vivo hace rato hubiera hecho la paz, y se hubiera dado cuenta que eso el pueblo colombiano no lo quiere. Él era muy sensible a lo que el pueblo quiere. Pero eso me llevó a estar muy preocupado por la filosofía vinculada con la justicia social durante mis estudios, y le pedí por eso a la compañía que me dejara estudiar por qué este sistema económico era una fábrica de desigualdad y era una fábrica de producir pobreza. Y entonces la compañía me permitió estudiar durante 7 años economía, pero siempre con la preocupación de qué podemos hacer por los pobres. Pacho, ¿y cómo era el movimiento universitario en esos años en los que tú eres estudiante de ciencias, de filosofía, ya también orientado a la economía? ¿Cómo era la vida de la universidad pública, la vida de la Javeriana, de la universidad privada? ¿Qué se movía en ese contexto? Era un mundo universitario muy enardecido por lo que había sido el movimiento de París en 1968.
en que los estudiantes se levantaron para pedir una transformación en las universidades, una participación mucho más activa, una democracia universitaria muy honda. En la Javeriana fue fuerte, pues tuvimos el movimiento del ocaso, yo participé en ese movimiento del ocaso, tuvimos los jesuitas, me acuerdo, la Carta de Florencia, tuvimos el survey de los jesuitas para hacer un replanteamiento de nuestro apostolado pedido por el padre Arrupe, estaban los centros de investigación y acción social que había iniciado el padre general Janssens para que la compañía pensara en cómo vincular el evangelio con la lucha social, y yo fui parte de ese movimiento muy profundamente y parte de la forma como se originó el actual CINEP. Y todas estas cosas las vivimos con mucha profundidad. Fui parte también y participé en las cosas que llevaron a una gran tensión en la provincia entre los jesuitas que insistían en que debíamos mantener los colegios y la educación, cosa que aprecio inmensamente que hayamos hecho esa opción, y los que pensábamos que el énfasis había que poner en lo social. Y tuvimos hombres que entendieron muy bien el momento, como Alfonso Borrero, que se dio cuenta que había que hacer una transformación muy honda en la universidad y originó con una gran autoridad ese pensamiento de la nueva universidad cuyo corazón fue la Javeriana, y luego, por supuesto, rectores de la universidad como Remo, como Gerardo Remolina, que encauzaron estas cosas con un gran criterio. Pacho, y de todas estas misiones que te ha confiado la Compañía de Jesús durante tantos años, tú entraste a finales de los años 50, ¿cierto? Yo entré en septiembre de 1959. O sea, estamos hablando como de 65 años de vida en la compañía. Bueno, estudios, la formación avanzada en economía y luego las diversas responsabilidades. ¿Cuál ha sido el trabajo como más estimulante, que más ha llegado a tu corazón, donde te has sentido más proyectado? ¿Y cuál ha sido también el más difícil, el que ha generado más dificultades? El trabajo más estimulante, donde me sentí mejor, fueron los 14 años en el Magdalena Medio, pues donde la vida era andar en una lancha, andar en un jeep. La guerra era muy fuerte en ese momento, el conflicto armado se estaba sobre todo centrado allí. Estaba las FARC, estaba el Ejército de Liberación Nacional, la fuerza del paramilitarismo era inmensa, estaban los militares. Me permitió conocer muy profundamente el sufrimiento de las comunidades, el esfuerzo de la iglesia de Barrancabermeja y la iglesia de la diócesis de Magangué, los grandes conflictos, estar conversando con los unos y con otros, estar enterrando gente. 24 personas vinculadas al programa fueron asesinadas. Tuve también muy buenos compañeros jesuitas que acompañaban esto, y los jesuitas que estábamos en el Magdalena Medio, porque entonces teníamos parroquias en Barrancabermeja, nuestra parroquia particularmente significativa del Sagrado Corazón, la parroquia de San Pablo, la parroquia de Wilches, y me sorprendió encontrar que prácticamente todas esas parroquias del Magdalena Medio habían sido creadas por la Compañía de Jesús, empezando por la diócesis de Barranca. Nos querían muchísimo los jesuitas, pero el trabajo fue supremamente duro, supremamente desafiante, supremamente conducente a comprender mucho mejor Colombia y las causas del conflicto, y eso fue lo que me permitió conseguir o encontrar que los europeos se entusiasmaron por lo que estábamos haciendo, se entusiasmaron los japoneses, se entusiasmó mucho de las universidades. Hubo 300 estudiantes que vinieron como voluntarios al Magdalena Medio y a correr todos los riesgos. Afortunadamente a ninguno de ellos les pasó nada, a ninguno lo secuestraron, a ninguno lo extorsionaron, muchachos y muchachas, pero fueron los años más bellos, más desafiantes, más difíciles en el sentido de más riesgo, pero lo más difícil fue el tiempo en la Comisión de la Verdad, y todavía vivo esas dificultades porque pues el resultado de eso no es la verdad, nadie tiene la verdad de lo que ha pasado en este país. Quisimos hacer una contribución,
desde la escucha de las víctimas en todo el territorio nacional y en 24 países donde hay exilados de Colombia por el conflicto, para desde allí presentar unas recomendaciones que no son un plan de gobierno, ni son un plan de desarrollo, sino la expresión desde las víctimas ya documentada y conceptualizada para decirle a los colombianos, si queremos que la victimización no siga en el país, por favor hagamos estas cosas. Es una llamada moral, por supuesto concretada, con quiénes la deben hacer, cuándo la deben hacer, cuáles son las cosas a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo. Pero por supuesto eso no deja de herir a muchas personas. Nosotros no podíamos, no somos la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, no estamos señalando responsables personales o responsables jurídicos o sentencias, sino cuáles eran las responsabilidades éticas, las responsabilidades históricas, las responsabilidades políticas en el gran sentido de lo que ha pasado en Colombia. Pero eso no se puede hacer sin molestar a muchos de todos los lados. La FARC se molestó con nosotros, los paramilitares se molestaron, los políticos se molestaron, los expresidentes se molestaron, porque la verdad es incómoda. Pero nosotros estamos convencidos que, primero, que la verdad nunca se acaba nunca de entregar, hay que seguirla profundizando. Ese es un texto que llama a esa profundización, al diálogo. Al entregar el informe pensábamos, esto es solamente un comienzo, pero que no se puede sin construir desde la verdad de las víctimas. Pacho, sobre la mesa está esta cruz centroamericana que tú quisiste traer, porque te pedimos que trajeras un objeto de especial relevancia en tu vida, como un lenguaje. ¿Qué significa esta cruz? Gracias, Antonio José. Miren, esta es una cruz que tiene, pues es una cruz que me traje de Guatemala, y si ustedes verán, está encabezada por el rostro de Monseñor Giraldi. Monseñor Giraldi, un hombre muy valiente, muy generoso, presidió la Comisión de la Verdad de Guatemala y lo asesinaron a los 15 días de entregar el informe de la comisión. Y por eso, desde todos los tiempos de la comisión, yo quise tener esto en mi cuarto y lo he guardado desde entonces. Afortunadamente nosotros no tuvimos en la comisión ninguna persona que fuera asesinada. Tuvimos momentos difíciles en que personas de la comisión fueron seguidas, que nos robaron las informaciones, pero tengo este recuerdo de Giraldi porque es una de tantas personas que, como tantos hombres de iglesia y tantos jesuitas y tantas mujeres que bajo el principio de la fe han trabajado por la verdad, y eso me emociona y me da fuerza. Muchas gracias, querido Pacho. Es un objeto muy, muy valioso y te agradecemos por compartirnos un poquito de lo que significa para ti. ¿Cómo vamos con el cafecito? El cafecito está muy bueno y podría tomarme toda la jarra, pero ya es el tercero que me tomo en la mañana. Bueno, entonces como para darle dinamismo y ya con el tercer cafecito del día, me gustaría proponerte una dinámica. Y esta dinámica es un poco para conocerte desde otra perspectiva, ¿no? Desde Pacho, el ser humano que todos los días vive en su cotidianidad distintas realidades, pero queremos hacerlas más divertidas. Entonces, te voy a hacer una serie de preguntas muy rápidas. Si me sé las respuestas, te digo. Estas son supremamente fáciles. Entonces, la primera, ¿cuál es el plato típico de Colombia que más disfrutas? El aborrajado. El aborrajado. ¿Y tú, Toño Pepe? ¿Cuál es el? Yo, la bandeja paisa. La bandeja paisa. Pero soy santanderiano. Pero muy interesante. Mucho tiempo en la compañía formado con paisas y en el noviciado en Medellín. Bueno, muchas gracias. ¿Cuál es el lugar favorito tuyo de Colombia? El sur del Valle del Cauca. El sur del Valle del Cauca. Bueno, ¿y correr o caminar? Correr. Correr. Si tuvieras la atención de todo el mundo, ¿qué mensaje le darías?
que tenemos que trabajar por la reconciliación, aceptando la verdad de nosotros mismos, que somos seres frágiles, que nos equivocamos, pero que la gran llamada de Dios para todos nosotros, el gran misterio del amor, nos llama a construir juntos, que no nos vayamos a encontrar con Dios estando los unos separados de los otros. ¿Qué es lo primero en que te fijas cuando conoces a una persona? Los ojos. Los ojos. ¿Y tú, Toño Pepe? La sonrisa. La sonrisa. Bueno. ¿Qué fue lo mejor de tu infancia? ¿Alguna anécdota, algún momento muy particular que recuerdes con mucho cariño? Tengo con mucho cariño un recuerdo de una caída del sol detrás de los farallones de Cali, en el sur del valle, que me conmovió mucho siendo un niño de 11 años, y creo que fue la experiencia espiritual más honda que me hizo pensar que detrás de todo esto había un misterio de amor que había que buscarlo. Muchas gracias. Bueno, y para ir ya finalizando este espacio, bueno, este año se celebra el año jubilar y estamos en dinámica de hablar de la esperanza, ¿no? Digamos que este espacio también quiere conectarnos con la esperanza. ¿Qué te da esperanza y cómo podrías compartirla con el cuerpo apostólico que te está escuchando en este momento? Me da esperanza la fuerza de las víctimas de Colombia, porque allí encontré gente que, habiendo sufrido mucho, estaba dispuesta a perdonar y a construir un país distinto. Y me da esperanza que hay mucha gente que entiende finalmente que la paz en Colombia no va a ser un milagro de la Virgen de Chiquinquirá, que la reconciliación en Colombia no va a ser un milagro del Señor caído o del Señor de los milagros, que si los colombianos no nos perdonamos, Dios no nos va a perdonar, es decir, Dios no va a regalarle el perdón a los colombianos, a no ser que nosotros nos perdonemos, pero que hay gente dispuesta a perdonar. Que las reconciliaciones de colombianos no va a ser un milagro y que tenemos que hacerla nosotros, pero que he conocido mucha gente que está dispuesta a jugársela toda, y eso me da esperanza por la reconciliación entre nosotros. Muchas gracias, Pacho. Ha sido un placer tenerte en este espacio, compartiendo el cafecito. Esperamos poder tenerte en otro momento para compartir, para conocerte tu vida. Y pues también un agradecimiento muy especial a Toño Pepe, que nos ha contado también cosas de su vida. Y bueno, no sé si quieras dar alguna. Sí, Pacho, muchas gracias, no solamente por este momento, sino por todo. Porque eres un compañero, un amigo, un padre, un maestro y alguien que nos estimula constantemente a esta sensibilidad por la dignidad humana y por la paz, por revisar a fondo nuestro corazón, nuestra conciencia, para no permitir que en ella alberguen rencores, que sepamos vivir felizmente, bienaventuradamente con la diferencia ideológica, la diferencia religiosa, la diferencia étnica, la diferencia cultural. Muchas gracias, Pacho. Pongo la mano en el corazón como señal de amistad y de ser trabajadores de lo mismo, el reino de Dios y justicia. Y a ustedes, queridos amigos, muchas gracias. Esta es la primera de una serie de entrevistas que, como decía Alice al comienzo, va a ser pues un encuentro con personas amigas de la compañía, de la iglesia, de la paz, de la justicia, del ser humano, para compartir la vida y para que esto también sea como una estrategia pedagógica que nos sensibilice en torno a esto. El próximo entrevistado será nuestro amigo y paisano, a mucho honor, Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá. Muchas gracias, hasta pronto, gracias Alice, gracias Pacho. Gracias. Gracias a ustedes. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. ¿Cómo te pareció? Muy bien, Alice. Muy generoso tú, Antonio. Muchas gracias. Gracias por compartir este espacio. Gracias, ha sido muy bello. Pacho, muchas gracias.